Buenas noticias de gran gozo. Y el Ministerio de Conociendo a Dios presentan Células Dinámicas. Hemos aceptado el reto de producir luz en el mundo de hoy. Somos testigos convencidos que enamorarse de Dios es posible y que da paz, seguridad y amor a este mundo. Queremos que tú también te llenes del amor de Dios en tu espíritu a través de estos estudios. Ese es nuestro cometido, nuestro privilegio, nuestro ministerio. Pero ¿cómo vas a llenarte de ese amor? ¿Cómo te vas a dar cuenta que es un Dios lleno de amor incondicional, sanidad y poder? Acércate a Él, convive con Él, estúdialo, ponlo a prueba. Bienvenido. Este mensaje te brinda esa oportunidad. Y ahora, démosle la bienvenida a Domingo Hernández y Héctor Vidales, nuestros anfitriones. ¿Requiere hacer algo? ¿O la salvación es un regalo divino, por gracia? No sé, ahorita vamos a ver todas esas preguntitas que de repente se nos vienen a la mente. Pero en este momento yo declaro que tu mente de Cristo es activada y que tú puedes recibir con mansedumbre este conocimiento. Para ello, bueno, tenemos aquí con nosotros a nuestro apóstol Héctor Vidales, quien ha preparado este tema tan tremendo y estamos seguros que tu entendimiento va a ser aclarado, que vas a renovarlo por el conocimiento de la palabra de Dios. Si está escrito, yo lo veo, lo leo y lo creo. Eso va a pasar contigo también, bendecido. Bendecido, bueno, bienvenido. Gracias, amigo. Fíjense que es lo que dice él, tiene razón. Nosotros queremos pasar este conocimiento a ustedes, porque queremos que tengan un concepto bíblico de todos sus temas y que los manejen, los sepan manejar y los sepan enseñar. Ese es uno de los propósitos de las células dinámicas. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Lo ha tomado del libro de Juan, capítulo 17 y versículo 3. Ustedes no los han escuchado seguido. Conocer a Dios. Yo pienso, amigo, que el concepto de cómo se toma la salvación por Dios es muy importante. Sí. Porque es como un filo de la navaja. Anteriormente se hacía la pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Sí. Y sabes que los malos conceptos que se han dicho de cómo recibimos la salvación tienden a que se siga haciendo esa pregunta. Wow. Y lo interesante es que no va en función de qué hacemos nosotros, sino qué hizo Él. Por eso es que nosotros en las células dinámicas empezamos a enseñar cómo fue el proceso de la salvación, en cuanto a que Él justificó, Él santificó, Él ofrece su justicia, Él propicia, en Él tenemos redención, ¿verdad? Él redime y luego adopta y luego reconcilia, que acabamos de ver esa otra célula. Sí. Pero entonces hay algo importante, todo lo hizo Dios, todo está hecho en el poder y en el amor de Dios. Sí. Por eso, inclusive aunque algunos dicen, recibimos un favor inmerecido, wow. Expresa un poquito la realidad. Es decir, Dios nos dio la salvación de una manera perfecta, de una vez y para siempre. Y todo ese que confía en Él jamás será defraudado. Es decir, si Él ya pagó, es más, si lo reconocemos como redentor, ¿de qué redimió? Del pecado. Sí. ¿De qué nos reconcilió? Del pecado. Entonces, si solucionó el problema del pecado, ¿qué nos queda hacer a nosotros? Claro. El pastor Domingo dice una cosa, gozarla. ¿Verdad? Gozarla, sí. Dice, gózala, ¿no? Gózala, si lo tienes, sí. Dice, gózala. Es decir, ¿qué es lo que el hombre tiene? En muchas ocasiones decimos algo así como aceptarla. Pero desgraciadamente, después vienen otros elementos que echan a perder lo que Dios hizo perfecto y una vez y para siempre. Es si la aceptaste honestamente o deshonestamente, si lo aceptas con validez o sin validez, si lo aceptas con el corazón o sin el corazón, pero no está dando en nada de lo que hace el hombre, ni lo que siente el hombre, sino lo que preparó Dios perfecto de una vez y para siempre, que lo vino a ejemplificar aquí en la cruz, pero que lo preparó ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que, a ver si
me voy aclarando el entendimiento. El libre albedrío es aplicable solamente para el diario vivir, Sí. para algo aquí. Sí. Pero en este caso la salvación mía fue soberanía de Dios. No me escogiste vosotros a mí, yo los escogí a ustedes. ¿Algo así? No me amaron ustedes, sino yo los amé a ustedes primero. Exactamente. Porque sí. dice, todos estaban como destituidos de la Destituidos. gloria de Dios. No había siquiera ni siquiera uno solo. Romanos capítulo 1, capítulo 2 y parte 2. Oye, ahora entiendo mucho lo que dice nuestro apóstol Domingo Hernández. ¡Gózale! ¡Gózate! Hablamos un poco Sí. de ese gozo en la reconciliación, Sí. en la posición. Tenemos la posición. Y yo quiero, para dar a entender cómo se toma esa salvación, que tiene que ver lo que Jesús hizo, es muy interesante lo que vimos en la reconciliación. Si Él reconcilió y quitó el acta de decretos, dice Colosenses, que nos era adversa, entonces nos fue dada la salvación por lo que Jesús hizo. Wow. Entonces nos dio no nomás eso, dice la reconciliación, sino también vimos, nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿qué le decimos a otros? Ya estás reconciliado. No es, ¿qué vas a hacer tú para que Dios te reconcilie? Sino el misterio del Evangelio, fíjate, el ministerio del Evangelio y el misterio del Evangelio, según Pablo, dice que es decirle al pueblo que Dios salvó al pecador de sus pecados. Wow. En eso está dado el misterio del Evangelio. Dice, ¿por qué? Porque dice que Dios, al momento de que le perdonó al mundo, entonces se ejecutó ese misterio, que no nomás era para el pueblo judío, sino que también era para el gentil, dice. Y ese es el misterio del Evangelio. Entonces, el misterio del Evangelio no está dado en lo que nosotros hicimos, sino está dado en lo que Dios hizo y nos puso en una posición. Ahora, esa posición, dice Hebreos, por ejemplo, mencionamos, dice que lo hizo perfecto de una vez y para siempre. No nomás dice lo tenía que hacer por año. Imagínate cómo se aceptaba, en cierta manera, podríamos decir la reconciliación o cómo se aceptaba, vamos diciendo, la salvación en el antiguo pacto. Era un proceso diario, ¿te acuerdas? De sacrificios. Pero había uno anual. Sí. Y tenía que suceder cada cuándo. Cada año. Cada año. Cada año se tenía que repetir. Pero cuando viene Jesús, entonces ¿cómo lo hace? Una sola vez y para siempre. Entonces, ahí estoy incluido yo. ¿Estás incluido tú? Wow. Sí, Sí. los que habrían de venir. Sí. Porque, o sea, eso también nos implica que Dios nos prevé desde antes de la fundación del mundo. Sí. Pero nosotros creemos que de acuerdo a cómo nos comportemos, a cómo nos sintamos, Dios va a trabajar así. Como que si Dios te salvara a ti, porque tú lo aceptas, y al de 8 no, y al de acá se sube, se baja la cruz. Pero no, fíjate, lo que hay que entender para entender cómo aceptamos la salvación, es entender qué hizo Jesús en la cruz. Jesús fue a la cruz una sola vez. Y dice el apóstol Pablo, si lo empiezas a ver en el capítulo 5, es muy interesante, dice que él lo hizo, en primer lugar dice no tomando en cuenta nuestro pecado, sino la otra cosa que dice también es que el proceso que él hace con nosotros los gentiles es no nomás no tomando en cuenta nuestros pecados, sino que dice que él nos otorga para siempre una salvación que no nos corresponde a nosotros, sino que lo hizo por la voluntad de él. Dice Romanos capítulo, principalmente en el 5, que nosotros no debemos ni podemos por qué ponerle un precio. Inclusive es muy claro el apóstol Pablo en algunas otras epístolas en decir que nosotros no podemos ser asalariados, sino que debemos seguir considerando que nos fue dado por gracia. Por gracia. Entonces, es muy claro en el capítulo 5 cómo, por ejemplo, la salvación se otorga al pecador. Desde el lado, desde que Jesús lo dijo, yo he venido a salvar a pecadores. Pero el apóstol Pablo establece muy bien porque nos corresponde a nosotros los gentiles. Nos los dio cuando aún estábamos en ¿qué? En delitos y pecados. Romanos 5:8. Prueba que nos ama en que siendo que dice, aún pecadores. Entonces, es muy claro que se le otorgó la salvación ¿a quién? Al pecador. Al pecador. Entonces, si la solución se le da al pecador, ¿yo qué puedo hacer para recibirla? Sino que si me fue dada siendo pecador, entonces hay solución para mí. Claro. ¿Se me expliqué? Sí. Entonces, no tiene que ver con lo que yo hice, sino que nosotros lo entendemos en lo que hizo Cristo. Y si hizo lo Cristo, aún tomándonos en cuenta a los gentiles, entonces puedo entender que su salvación me la fue otorgada. Yo a veces he ejemplificado en la manera en que está dado al hijo pródigo. Sí. El hijo pródigo llega, lo recibe el padre, va por él, y luego ¿qué hace? Dice que lo viste, le pone calzado,
y hasta le pone el anillo de firmar. Y le pregunta si lo acepta o no. 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 El que tiene el problema es el hermano, Sí. que por quien fue dicha la parábola. Él sí tenía problema. En los obreros de la viña, que es otra parábola que les aconsejo mucho que vean, en los obreros de la viña, dice que a uno los llamó de 12 horas, a otros de 10 horas, a otros hasta, por fin, hasta los de 1 hora. Pero al momento de pagarles, ¿qué dijo? Págales a todos, ¿cómo? Igual. Y entonces, a ver, déjame, te voy a hacer una prueba. Todos dijeron, no, no nos pagues igual porque yo trabajé menos. No. No. El que llegó y trabajó menos dijo, Alabado sea Dios. ¿Verdad? Sí. Le fue dado por gracia. Sí. Entonces, el que tuvo el problema fue el que trabajó 12 horas. Oh, sí. Ese dijo, hey, ¿por qué? Entonces, ¿qué le dice Jesús? Dice, hey, yo dejas de hacer con mi dinero lo que yo quiero. En pocas palabras dice, deja hacer mi salvación como yo quiero. Sí. ¿Verdad? Además, tú también mencionabas hace rato, acá fuera de cámaras, dice, la salvación viene ¿de quién? De Jehová. Y efectivamente, la salvación es un acto como de Dios. De Dios. Es un acto soberano de Dios por amor. Sí. Entonces, no es que intervenga el hombre, es por la condición del hombre. Entonces, si en delitos y pecados me fue conferida la salvación, ¿qué más puedo hacer? Claro, sí. Además, ¿qué harías tú si hicieras algo por tu salvación? Bueno, pues fíjate, nada más como para poderme dar una idea, tendría que trabajar eternamente para ver si yo puedo conseguir mi salvación. Y todos sabemos que yo tengo una fecha de caducidad. No voy a poder. O sea, que no vas a poder, no eres la persona, no eres el idóneo, ¿verdad? No. Ahora, y si, como dice Pablo, en Corintios, y si ya te fue dada, ¿por qué llegarte como quemando? Claro. Si es por gracia y por don de justicia. Claro. Entonces, eso a veces lo dejamos a un lado. Nos fue concedido por gracia, no porque lo aceptamos, sino es por gracia. Cuando es por gracia, lo aceptes o no, se te fue dado, porque la posición se fue dada. Es como el padre, te deja tu papá una herencia, y te dejó la herencia. Unos dicen, no, tú tienes que aceptar la herencia. No, ya te la dejó. Claro. Lo importante es que te la dejó. Sí. Y no te va a decir, mira, yo te voy a dejar la herencia si la aceptas. No, no es así, te dejó la herencia. Es así lo que hizo Dios, sí. nos dejó la salvación, ¿verdad? Ahora, ¿por qué dice para todo aquel que cree? Porque el que la toma y lo confiesa con su boca, dice Pablo en capítulo 10 del libro de y con el corazón cree que es su Salvador, fíjate, ya es su Salvador, Claro. y con el corazón cree que es un Dios vivo, o sea, que resucitó de los muertos, entonces la salvación es tuya. Claro. No porque la aceptes o no la aceptes, No. porque si la aceptaras sería una obra más, mientras que te fue conferida por gracia. El acto de decretos, como dice, fue retirado. Dice, fíjate lo que dice, voy a leerte Romanos capítulo 4, capítulo 4 y versículos 4 en adelante. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Wow. Y Él nos justificó ¿y qué dice otra cosa? Nos santificó y nos glorificó. Nos glorificó. Entonces no es algo que nosotros aceptemos o no, sino que fue un acto de su voluntad soberana de otorgarnos la salvación. Entonces, cuando habla de que se le toma en cuenta su fe, es que andamos por fe y no por obras. Sí es. No por lo que yo haga, diga o deje de hacer. Sí, porque fácilmente puedes decir, es clara tu aceptación, es valedera, es honesta. No. Yo no es lo que yo opine ni lo que yo haga, porque deshonesto soy. Claro. ¿Verdad? Yo me olvido, yo estoy destituido de la gloria de Dios, pero se me otorgó, se me dio la posición. Claro. Entonces, si se me da la posición, el ejercerla, entonces esa es la fe. ¿Me entiendes? Pero la fe llega, ¿por qué? Porque Dios me la ofrece. Es decir, Él me lo ofreció por la palabra y por la palabra de Dios. No por lo que yo considere que es mío, o porque yo voy a hacer algo por Él, por tenerla. No, es por gracia, pero esa gracia es más abarcante. Va más allá de mi aceptación, la gracia. Entonces, cuando entendemos este concepto de la salvación, que viene de parte de Dios, que es por su soberanía, porque Él así quiso, entonces nosotros podemos entender lo que se decía antes, de que y mi pueblo reinará en vida. O sea, ahora nosotros entendemos que estamos reinando en vida. ¿Sí? Ahora, de otra manera, no entenderías eso. Pero si entiendes la posición, es reinando en vida. Reinando en vida. ¿A quién? Al que no tenía derechos. Exacto. Se le dieron derechos
pero en la misma forma que el hijo pródigo, o sea, sin tomar en cuenta su consentimiento, se te da la posición. ¿Dónde? En la cruz, por gracia. Porque si no es por gracia, es por obras, pero si no es por gracia, es por desgracia, ¿no? Y yo no quiero que ustedes vivan bajo desgracia, ¿no? Sino que ustedes piensen y la tomen, la arrebaten, dice la palabra de Dios. Sino que ustedes vean que esa posición la dio Cristo y lo dio para hacerlo vivo en la cruz. En la cruz fue el momento más crucial, aunque dice que antes del mundo, pero la hizo como más gráfica, muriendo en la cruz, sin tomar en cuenta ni te pidió permiso. Esa fue la voluntad de Dios. Otorgarte la salvación para que todo aquel que aunque esté en delitos y pecados, reciba la salvación, reciba las arras del Espíritu Santo, porque ya fue reconciliado, y si fue reconciliado, fue hecho heredero y coheredero de Cristo. El mismo Espíritu, fíjate lo que te estoy diciendo, Ramiro, que le dijo, que levantó de los muertos a Jesús, te dice a ti que ya lo tienes. No que si lo aceptas, que ya lo tienes por la obra reconciliadora, por la obra de redención de Cristo Jesús, por lo que pasó en la cruz, que fue hecho por Él, perfecto, de una vez y para siempre. Así es. Alabado sea Dios, qué bueno que han estado con nosotros. Ramiro, quisiera despedir. Bueno, muchas gracias una vez más y bueno, como dice la palabra del Señor, yo te declaro bendecido con toda bendición espiritual. Y dice también que sin arruga, sin mancha, sin pecado y sin nada que avergonzarte, porque todo ya fue hecho de parte de Dios y ya estás salvo. Amén. Siempre salvo.